Hola, estimados estudiantes del tercer y cuarto secundaria del Colegio San Alfonso. Espero que todos se encuentren bien en sus casas, acatando las nuevas medidas tomadas por el gobierno. Y sin más que decir, empezamos con la clase de factorización. Definición. Acuérdate que la factorización es la transformación de un polinomio en la multiplicación de dos o más polinomios primos, o también llamado factor primo. Acuérdate, polinomio factor primo. ¿Qué es esto? Es aquel polinomio que admite dos divisores, a la unidad y a la misma expresión. Un ejemplo para que lo entiendas. Tenemos x al cuadrado menos 16. ¿Será esto un factor primo? ¿Será? No es un factor primo. Acuérdate por qué no es, porque este binomio se puede factorizar en dos expresiones o dos factores. X más 4 y x menos 4. X más 5, ¿será un factor primo? Sí es un factor primo. Acuérdate que esto representa una sola expresión o un solo factor. Métodos de factorización. El primero es el factor común o agrupación de términos. Consiste en agrupar los términos de un polinomio de 2 en 2 o 3 en 3, de tal manera que se obtenga un mismo factor. El ejemplo, vamos a factorizar el dicho polinomio de variables a, b, c y d. Tenemos 8ac más 3bd menos 4ad menos 6bc. Ahora este polinomio lo vamos a agrupar, como dice su nombre. Vamos a agrupar los factores que nos va a convenir factorizar, o sea, el 8ac menos 4ad. Y por consiguiente también menos 6bc más 3bd. Acuérdate que hemos agrupado de tal manera que tengan algo en común. Ambos, el 8 y el 4, tienen algo en común en su coeficiente, es el 4. La variable también, ambos tienen variable a, tienen en común eso. En 6 y 3, ambos tienen en común, esos dos coeficientes tienen tercia. Y también tienen en común la variable b. Es por eso que lo estamos señalando. Ahora, al factorizar de los dos primeros términos, lo que se repite es 4a y lo que está sobrando es 2c menos d. En el otro, lo que se repite es 3b, menos 3b digo, y lo que se está sobrando es 2c menos d. Ahora, si te das cuenta en esa expresión, lo que se repite es 2c menos d. Eso es el factor común. Lo factorizamos y me va a quedar en una multiplicación de dos binomios, que es lo que se repite, 2c menos d, y lo que estaría sobrando, 4a menos 3b. El resultado final. Esos son los dos factores para este resultado. El otro método de las identidades. Acuérdate que es muy importante conocer esas identidades. Hemos puesto el binomio al cuadrado, la siguiente identidad, diferencia de cuadrados, como ya hemos trabajado, la diferencia de cubos y la suma de cubos. Para esto vamos a proponer un ejemplo. Factorizar, me dicen el polinomio p de variables x y y. Tenemos ese polinomio x al cubo por y menos x por y al cubo. Acuérdate que ambos tienen un factor en común. Es el x en ambos términos y la y también en ambos términos. Es por eso que estamos resaltando esos dos que se repiten. Entonces vamos a separar lo que se repite, que es el x por y vamos a colocar lo que está sobrando. Lo que sobra es x al cuadrado menos y cuadrado. Pero acuérdate, para poner eso lo que sobra, acuérdate que tienes que dividir el término con lo que se repite, para que te salga lo que sobra. Entonces, al poder observar que me sale x al cuadrado menos y cuadrado, esto de acá es una diferencia de cuadrados que se puede factorizar.
Es por eso que la respuesta final va a ser x por y multiplicado por x más y multiplicado por x menos y. O sea, me van a salir 4 factores primos. El x, el y, el x más y el x menos y. El método del aspa simple es un método bastante conocido. Acuérdense sobre la forma general de este método. Tenemos el polinomio p de variables x y y, donde nos va a indicar tres términos, donde los más importantes es el primero y el último término. Acuérdate que de estos dos, por medio de una descomposición de factores, me va a dar, al multiplicar en aspa, el término central. Esa es la idea de la fórmula general. A ver un ejemplo para poder remarcarlo. Factorizar. Tenemos el polinomio p de variable x. Este polinomio tiene tres términos, acuérdate como la forma general. X elevado a la cuarta menos 13x al cuadrado más 36. Entonces, este primer término lo vamos a separar en dos, en x al cuadrado por x al cuadrado. Y el 36 también lo descomponemos en dos factores, en menos 9 y menos 4. ¿Por qué pongo menos 9 y por qué pongo menos 4? Acuérdate que mi término central también es negativo. Es por eso que mis dos factores de 36 van a ser negativos. Entonces, aplicando el teorema del aspa simple, voy a multiplicar x al cuadrado por menos 9 y me resultaría menos 9x al cuadrado. Voy a multiplicar x al cuadrado por menos 4, resultaría menos 4x al cuadrado. Al operar estos dos factores me va a indicar menos 13x al cuadrado. O sea, me va a indicar el término central. La respuesta final se colocaría de forma literal x al cuadrado menos 9 multiplicado por x al cuadrado menos 4. Pero ahí no termina el problema. Acuérdate que esto es otro método de factorización, pero el método de las identidades. Este método es el diferencia de cuadrados. Ahí se factorizamos por diferencia de cuadrados, obtenemos x más 3 por x menos 3, que es el primer factor. El otro, de x al cuadrado menos 4, obtenemos x más 2 y por x menos 2. O sea, mi resultado obtendría 4 factores primos. El método del aspa doble. La forma general de este método intervienen 6 términos en el polinomio de variables x y y. Para entender esto, proponemos este ejemplo. Factorizar el polinomio e de variables x y y. Este polinomio es igual a 3x al cuadrado más 4xy más y cuadrado más 4x más 2y y más 1. ¿Cuál es el proceso de resolución? Acuérdate que hay que trabajarlo con el aspa doble, dos veces el aspa simple. Entonces, agarramos el primer término. El primer término, que es 3x al cuadrado, lo separamos en 3x y x. El y cuadrado lo descomponemos en y por y. Y el término independiente, como es 1, lo vamos a separar en 1 por 1. El primer paso. Primero trabajamos con el aspa simple, con esos 4 términos. Hacemos el aspa simple y me tiene que dar, acuérdate, el término central, si no estaría mal propuesto el problema. Dice 3xy por x por y me da 4xy. Correcto. El segundo paso, pues igual también con los 4 términos, y con y 1 y 1, al multiplicar en aspa, me tiene que dar el otro término. Pero el término que me va a resultar es el término donde está la variable y. Al multiplicar en aspa me da y más y, por eso encontraría el 2y. Y el tercer paso, cuando yo hago este último aspa simple, pero de los factores 3x y x y de 1 en 1, al hacer en aspa, me tiene que encontrar la variable del término 4x. Y si
Obviamente multiplicamos en aspa 3x por 1 y x por 1, al sumarlo me da ese término que debo encontrar. Entonces, la solución sería del aspa doble, de forma literal, 3x más y más 1 y multiplicado por x más y más 1. Estos dos términos serían la resultante de mi aspa doble. Ejercicio número 1. Tenemos el polinomio e de variables x y y. Sería 3x al cuadrado más 10x por y más 3y cuadrado. Por el método del aspa simple. La resolución sería, tenemos el polinomio, lo vamos a descomponer, el primer término en 3x por x. El tercer término en y por 3y. Acuérdate que al multiplicar en aspa tengo que obtener el término central. X por y, xy, y 3x por 3y, 9x por y. Al sumar obtengo el término central, 10xy. Entonces la solución al problema tendría que 3x más y multiplicado por x más 3y. Ejercicio número 2. Luego de factorizar el polinomio, me dice, polinomio b, el polinomio es 15x cuadrado más 7xy menos 2y cuadrado más 41x menos 3y más 14. Me piden, por el método del aspa doble, hallar los valores de a, de b, de c y de d. Acuérdate, para esto ya hemos trabajado por medio de 3 pasos. El primer paso era descomponer el 15 en dos factores, 3x y 5x. El menos 2y en dos factores, 2y menos y. Y el 14 en 7 por 2. Acuérdate que en el primer paso yo tengo que obtener en mi término central 7x por y. Y en el segundo paso tengo que obtener mi término menos 3y. Entonces, y el último paso, acuérdate que era para obtener el término 41x. Entonces, como esto se ha hecho de manera correcta, por lo tanto, podría decir que el valor de a más b más c más d sería 3 más 2 menos 1 y más 7. El resultado obtenido es 11. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado y que se haya entendido de todo de manera clara. Antes de terminar, les dejo una actividad para el tercero y cuarto secundaria que la podrán encontrar en la descripción del video. Gracias y hasta el próximo video. Bye.